Lo que es clave en este proceso político electoral es que estamos ante una disyuntiva enorme, porque en el peor escenario el gobierno va a ser una elección mucho mejor que la del 2009. ¿Se acuerdan que en el 2009, después del conflicto de la 125, el gobierno hizo una elección de 31 puntos? Luego salió de shopping y consiguió bastantes diputados y senadores que habían competido por fuerzas de oposición, pero la verdad que haciendo proyecciones con los datos que tenemos hasta hoy, que obviamente pueden cambiar, el gobierno debería hacer una elección de 35 o 36 puntos, como muy mala, y podría perfectamente hacer una elección de 40 puntos. Excepto que, y ahí viene mi mensaje, haya coordinación efectiva de las principales fuerzas de oposición. Es decir, esta es una elección que la va a decidir la gente, pero que obviamente puede cambiar el rumbo en la medida en que haya coordinación efectiva. Esto no quiere decir todos juntos. Quiere decir elegir al candidato mejor posicionado en cada uno de los distritos y asegurarle los recursos necesarios para poder competir en condiciones más o menos igualitarias frente a un gobierno que tiene una acumulación de recursos sin precedentes, económicos, políticos, institucionales, y cero moral. Entonces, la pregunta no es dónde puedo estar yo en la lista, sino quién puede ganar. Lo que hace falta acá es absoluto pragmatismo. Absoluto pragmatismo implica no mirar ni el pasado ni el presente de los que pueden ganar, mirar solamente el resultado de la noche de las elecciones. Hace falta sangre fría, hace falta una inyección de realpolitik. Sé que esto no es edificante, pero es la única manera de evitar un régimen totalitario. Entonces, voy a citar a mi abuelo, que dijo una vez, para vencer a Hitler hubo que aliarse con Stalin. Y no fue fácil. Que mataba judíos, igual, pero menos. ¿No? Entonces, ese es el nivel de pragmatismo que hace falta. Entonces, ¿cómo está hoy la sociedad argentina? Hasta la última semana de abril teníamos una situación en la cual un 40% veía el país más o menos, un 30% bien y un 30% mal. En los últimos 10, 12 días estamos experimentando una fuerte caída de la gente que ve el país bien y un ascenso significativo de la gente que ve el país mal. Hay un cambio muy importante motivado por esta acumulación de hechos, cada uno de ellos casi de ópera, ¿no? Las inundaciones del 2 de abril, 2 y 3 de abril, el embate contra la justicia, el 18 de abril, esa notable manifestación de la ciudadanía, los escándalos de corrupción y obviamente también el vuelo que pegó el dólar blue, que ahora parece bajar un poquitito, pero de todas maneras generó muchísimas expectativas negativas en un conjunto muy importante de la ciudadanía, porque es irrelevante cuánta gente compra y vende dólares, el tamaño del mercado, lo importante es el efecto que eso tiene en las expectativas de los agentes económicos. Toda esta teoría se llama teoría de las expectativas racionales, lo que fue en la Facultad de Economía, ¿se acuerdan? Algo de la década del 70. Tenemos un problema porque esta gente leyó poco y cosas más viejas que las que se publicaban en la década del 70, con lo cual no saben, no leyeron esto. Pero los actores económicos se juegan sus estrategias por expectativas, pues básicamente. No es solamente lo que pasa, sino lo que uno cree que pasa. En ese prisma, el valor del tipo de cambio es uno de los elementos fundamentales. Y no solo para nosotros, lo que digo yo sé que suena evidente para ustedes, sino para el conjunto de una sociedad que lamentablemente del año 75 para acá experimentó un conjunto de shocks macroeconómicos como el de Grecia ahora, pero tenemos una Grecia cada 7, 8, 10 años. Acuérdense del Rodrigazo, el 82, la IPA del 89, el 95 duró poco pero fue duro y obviamente la crisis del 2001. ¿Cómo está el optimismo? Bueno,
La verdad que veníamos con una situación de relativo pesimismo. El último mes, la última medición sugiere que esto cayó mucho. Hoy tenemos una sociedad que siente insatisfacción con cómo está viviendo, pero claro, tiene poco que ver con el clima 2008-2009. Tampoco se parece mucho al clima de fiesta que teníamos cuando votamos a Cristina, o mejor dicho, cuando Cristina ganó, ¿no? Porque acá creo que, ¿no? Porque dicen que en el campo la gente la votó. Ahora, en las preocupaciones, fíjense qué interesante, no varían las prioridades. La inseguridad está en primer lugar, esto ya hace años que es así. Está cambiando la definición de lo que creemos que es inseguridad. Hoy inseguridad básicamente son dos cosas. Delitos vinculados a la droga, que hay una cantidad enorme, chicos que se drogan para robar o chicos que están metidos en economía de la droga. Cuando digo chicos, son chicos de 12, 13 años, no son adolescentes como eran antes, son preadolescentes. Y después hay otro delito que se puso de moda en la Argentina, lamentablemente, y que probablemente ahora se ponga más de moda, que son las entraderas. Alguna vez lo charlé con algunos de ustedes. Las entraderas, el nombre entradera es fantástico, porque ¿qué es una entradera? Es un ladrón que quiere entrar a tu casa. Cosa que pasa de que hay casas y hay ladrones, quieren entrar a tu casa a robarte. Entonces, ¿para qué le pusimos un nuevo nombre? Le pusimos un nuevo nombre porque lógicamente esto sigue a la salidera. Pero claro, se fueron, digamos, 80.000 millones de dólares del sistema financiero los últimos 6-7 años, ¿no? Y en la última corrida se fueron 10 o 12, no hay más dólares en el sistema financiero para sacar. ¿Dónde están los dólares? Bueno, algunos afuera, otros en el colchón, o como dice la gente, están encanutados. La tengo en el canuto. ¿Qué es el canuto? Bueno, son diferentes cosas y el pobre ladrón no sabe lo que es. Entonces quiere que nosotros lo digamos. Y no te lo preguntan de manera muy amable, ¿no? Entonces quieren entrar a tu casa cuando vos estás, no cuando vos no estás, que era la manera tradicional de que te afanen, ¿no? Entonces, ¿para qué te sirve la alarma o la reja? Para nada. Te le cuento esto porque hicimos una investigación que estamos ahora tratando de profundizar, tratando de medir el quantum de estrés que genera el trauma de una entradera. ¿Por qué? Porque imagínense lo terrible que es. Uno entra al auto en el garage, ¿no? Y ahí se le cuela, ¿no? A veces entran por la parrilla, están atrás esperando que uno abra la puertita para hacer el asado y ahí te entran. Okay. El momento es terrible. Volvés a tu casa al día siguiente y lo revivís. Quieras o no, tenés las imágenes terribles. Te imaginás que están las chicas arriba en tu casa, o tu mujer, o la mucama, o tu mamá, lo que fuera. Entonces, lo que ocurre con esto es que dura el estrés de una situación de inseguridad muchísimo tiempo. Y si te enterás que un vecino tuyo, un amigo le pasó, la volvés a vivir. Entonces, ha generado una acumulación de frustración, de miedo, de inseguridad tan enorme que es irrelevante cuántos hechos de inseguridad hay. Con que haya uno que te haga recordar lo que viviste, ya te impacta en la cabeza muchísimo. Bueno, eso es lo que está pasando hoy. Es una inseguridad distinta a la de Bloomberg, por ejemplo. Ni mejor ni peor, obviamente, es distinta, pero es gravísima, ¿no? Bueno, luego hay un montón de problemas económicos que básicamente para los chicos es inflación, pero no saben todavía porque no conocen el mecanismo. Para los más grandes sabemos que es la inflación. Y después aparece como problema del país la corrupción. Este es el principal problema. Pedimos a la gente que elija uno, ¿no? ¿Y quiénes son los que más tienen preocupación por la corrupción? Obviamente gente de clase media y media alta. No quiere decir que la corrupción no importa mucho, sobre todo la clase media en su conjunto, pero como principal preocupación es a gente como uno. ¿Cómo está la economía? ¿Cómo nos dice la gente que siente el consumo, las perspectivas de su ingreso? La verdad que el índice de confianza del consumidor que hacemos para la Ditela muestra una inversión bastante profunda en los últimos meses. Ustedes ven esa especie de, digamos, de U invertida, que nos pone en los mismos niveles post-crisis que teníamos, por ejemplo, acá en el 2009 o aquí en el 2003. ¿Quiere decir que la gente no consume? No, la gente consume, pero tiene esta angustia, esta incertidumbre respecto a lo que está pasando y lo que puede pasar. Pero, claro, hay que poner esto en perspectiva, porque si uno le pregunta hoy a los argentinos cómo está su ingreso personal, el bolsillo,
La verdad que estamos en una especie de situación ideal para lo que es el mundo de hoy. De hecho, hay casi un 85, 86% de argentinos que sienten que su situación está más o menos o bien, económica. Y la mayoría de los pobres creen eso. Solamente un 11%, 12%, en promedio es el 12% en los últimos años, cree que su ingreso no está bien. Y muchos son de clase media. Por ejemplo, jubilados que tenían una buena jubilación en el 2001, se la especificaron y se la aumentaron muy poquito. Entonces, ¿cómo puede ser que un argentino pueda creer que su ingreso está tan bien o está más o menos? Acuérdense que nosotros los humanos, en general, hacemos nuestro diagnóstico de la realidad en términos comparativos. No lo hacemos conscientemente, a veces sí, pero nos comparamos entre nosotros, con los pares, con los vecinos, los amigos, los familiares, y muchas veces también nos comparamos con el pasado. Hay algún hecho en el pasado que nos llama la atención, insisto, a veces no somos plenamente conscientes de estos, pero tomamos como un punto a partir del cual nos pone hoy la realidad. Es una especie de espejo en el cual nos miramos, ¿no? Se llama en general hecho traumático. Por ejemplo, en Argentina hoy, como hecho colectivo, lo más importante es la crisis del 2001-2002. Y es evidente que para la mayoría de los argentinos la situación mejoró y en muchos casos mucho. Entonces, en esa comparación, la mayor cantidad de gente se siente bien o más o menos. Ahora, fíjense lo que hizo el gobierno en las elecciones del 2011 y va a intentar hacer ahora otra vez. ¿Saben qué es? Ponerle plata en el bolsillo a la gente. Eso se llama populismo, ya sabemos. Pero están jugando con el ciclo político electoral. Le dan plata a la gente un trimestre antes de la elección. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo hacen los países serios para que esto no pase? Tienen instituciones. Los gobiernos no pueden hacer esto. Hay bancos centrales autónomos, hay presupuestos que se cumplen, congresos donde la gente controla lo que hace el gobierno. Cuando no hay instituciones, el gobierno hace lo que quiere. Por ejemplo, darle plata a la gente. ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, lo que van a hacer es una trampa, como siempre. Por ejemplo, atrasaron un trimestre las paritarias. Yo pensaba, porque era que Moyano se había peleado, lo hacen a propósito. Porque van a cerrar todas en junio, la gente va a tener la plata, más el aguinaldo, va a estar contenta cuando tenga que votar en las primarias. Y aparte van a adelantar, obviamente, el ingreso universal por hijo, van a subir un poquito las jubilaciones, ¿no? La danza de la fortuna, ¿se acuerdan? Bueno. Sin embargo, un matiz. Cuando uno pregunta a la gente, ¿cómo ves tu ingreso a mediano plazo? 6 meses, 1 año. Bueno, acá hay algo muy interesante porque a partir del fenómeno del cepo, con la paralización de la industria de la construcción y todos los desaguisados que se armaron, aumenta significativamente el número de argentinos que dicen, la veo mal. La de hoy la tengo, pero no sé qué va a pasar pasado mañana. Hay como mucha desconfianza respecto del corto plazo. Esto no es un dato menor, porque les voy a mostrar enseguida el indicador, mejor dicho, el predictor más importante del voto en la Argentina, me duele decir esto, es la aprobación o desaprobación de la gestión económica del gobierno. ¿Se acuerdan de lo que decía Clinton? It's the economy stupid. Tal cual. No digo que todos los ciudadanos piensen solamente en el bolsillo, lo que digo es que lo que me predice más el voto es la aprobación o desaprobación de la gestión económica y está en situaciones de unidería críticas, se está incluso bajando un poquitito. Yo creo que va a mejorar porque van a tirar toda la carne al asador. Fíjense cómo sirvió, entre comillas, lo que hizo Moreno con el congelamiento de precios. En el margen, hay gente que dice que los precios no están subiendo tanto como los 2 meses anteriores. Y de hecho hay un poquito de gente, casi 10%, que nos dice que los precios están estables o incluso bajaron un poco. ¿Dónde? Fundamentalmente en el Gran Buenos Aires. El gobierno se juega la vida en el Gran Buenos Aires. Y ahí es donde pueden, entre comillas, fiscalizar, ahí tienen la mayoría del gasto público, es a todo o nada. Pero esto no modificó otra vez las expectativas para el próximo año de inflación. Están clavadas, esta es la mediana, está en 30, el promedio en 35, la gente exagera, la inflación no está tan alta, pero por supuesto sabemos que no lo están controlando y que puede eventualmente crecer. Entonces, entendemos que por ahí no están creciendo tanto
los precios. Esto lo hicieron para cerrar ahora justamente las paritarias, para que un 24 sea algo más o menos razonable. Ustedes en la letra chica no es 24, es 28. Pues 24 es para la típica suma fija, pero el titular dice 24. Pero igual calman con las expectativas inflacionarias, cierran los convenios y tiran un montón de plata, aunque efectivamente no se modifique en absoluto lo que la gente piensa a futuro, porque esto es visto como algo no sustentable, son congelamientos interinos. Entonces, ¿cómo está la sociedad? No parece estar tan mal. En términos económicos, los temas preocupantes son los de siempre, uno no ve una situación tan mala como la del 2008-2009. ¿Cómo está la política? ¿Se acuerdan cómo funciona la política argentina? Lamentablemente, el poder está concentrado en las manos del presidente. No solo de esta presidenta, de la institución presidencial. Compromiso, cuando nos saquemos esta cosa de encima, iba a decir algo más feo, pero no puedo, tenemos que trabajar en reconstruir las instituciones, porque es un error enorme darle tanto poder a una persona, en cualquier circunstancia. Uno no hace eso nunca. Uno genera dictadores simplemente por el poder que le delegamos al presidente. Y lamentablemente la cultura política argentina, que favorece el caudillismo, genera un conjunto de valores informales que profundizan los desequilibrios que están en la Constitución Nacional. O en otro conjunto de leyes, por ejemplo, la regulación de los DNUs. El Congreso y la justicia no funcionaban bien antes, no es que ahora la justicia va a funcionar mal porque hacen esta reforma, que parte va a ser frenada. Ollarvide no es fruto de esta reforma, ¿no? La fragilidad del Estado es patética en Argentina. El presidente puede obligar a una agencia a mentir la inflación. ¿Dónde está el Estado? En Argentina, con récord de gasto público, somos incapaces de brindar los bienes públicos esenciales. Nunca gastamos tanto en educación y pocas veces sirvió para tan poco. Ni hablar del transporte. ¿Tú sabes cuánto viaja en promedio un habitante del segundo cordón del GBA para ir a laburar? Más de 3 horas por día. 3 horas en transporte público. Dime si estoy mintiendo. El ganado que ustedes mandan está mucho más cómodo. Son ciudadanos de primera. Sobre todo las que más sufren son las mujeres. Imagínense por qué. Para una mujer, madre soltera, comprarse una motito de baja cilindrada es no ser vejada todos los días en el transporte público. Ahora, después usted ve la lista de accidentes, es terrible porque obviamente las rutas no están preparadas y esta chica tampoco se va a manejar motos. Es un desastre. Es un enorme círculo vicioso porque el Estado fracasa. Esto tenemos que discutir y estas cosas nos tenemos que abocar. Bueno, ni hablar la carencia de expertise en áreas claves de la función pública argentina. Es lamentable. Hemos perdido valor en el Banco Central. No me hagan hablar de la Cancillería, que ustedes saben que tengo ahí un ex amigo, ¿no? Pero los mejores se han ido. No se pueden quedar trabajando ahí, no quieren perder el prestigio de años, ¿verdad? El federalismo, miren, una provincia promedio gasta casi el 90% de su presupuesto en sueldos, el resto en deuda. Cualquier cosa que quieran invertir le tienen que pedir a debido. ¿No? Y al señor del bolsito también. La sociedad civil argentina le tiene miedo a esta presidenta porque es una presidenta depredadora. Y si bien surgen líderes todo el tiempo, no tienen la capacidad, la escala como para efectivamente hacer la diferencia. ¿Quién se le anima a esta presidencia, a esta presidenta en particular, y quién es el único actor clave que no es democrático, pero curiosamente por la paradoja de Argentina puede ayudar a no caer en el totalitarismo? Los sindicatos. Caímos tan bajo que hoy la capacidad de fiscalización de los señores Moyano, Luisito Barrio Nuevo y un amigo de la casa, el Momo Venegas, ellos hoy son el último límite al fraude. Porque si vamos nosotros a fiscalizar la noche de la elección, créanme que no somos muy efectivos.